Yo quisiera que tengan de fondo estos dos textos. No voy a hablar de estos textos, pero sí que lo tengan como el telón, como la escenografía, donde después se va a ir aplicando de qué vamos a hablar hoy. Que quede bien clarito esto, los talentos y esta invitación a trabajar en distintos tiempos, en distintos horarios. Esta charla viene a que el otro día un chiquito me preguntó qué es no codiciar los bienes ajenos. Así que hoy vamos a hablar de esto, de este mandamiento, codiciar. Desde lo bíblico, desde la palabra de Dios, es desear con angustia, con inquietud, con bronca, hasta con rencor, los bienes de los otros. Esto es codiciar. Vamos a enumerar algunas cosas que codiciamos con este sentido, que dije antes, con este sentido bíblico. Y cuando uno habla de bienes ajenos, lo primero que salta a la vista son los bienes materiales. Uno está codiciando los bienes materiales del otro. Llega hasta dudar la legitimidad que tiene el otro. Uno llega hasta dudar del otro cómo lo consiguió. Y esto en el fondo se hace porque uno ha puesto en lo material lo absoluto de Dios. En el fondo, cuando codicio los bienes materiales de otros, lo que me estoy diciendo es que yo tengo lo material como lo más importante. Si no, no lo estaría codiciando. De última lo estaría admirando o alegrándome con los bienes materiales del otro, no codiciándolo. En el fondo, cuando uno ve el bien material del otro y lo codicia, es porque uno lo hace imprescindible para vivir. Pero fíjense que estoy hablando de los bienes materiales del otro. No estoy hablando de desear tener lo necesario para vivir bien, dignamente, sino cuando estoy codiciando es porque creo que es imprescindible tener eso material, eso que tiene el otro. Y este codiciar los bienes materiales lleva a que nunca nada me alcanza, porque aun cuando haya logrado esos bienes materiales del otro que estoy codiciando, la codicia hace que busque otros bienes materiales mayores para poder seguir creyendo que con eso voy a ser feliz. Entonces, es una intranquilidad permanente, una falta de paz interior permanente. De última, la codicia me lleva a que nada me alcanza para vivir, nada. No solamente se codicia los bienes materiales. Otra de las cosas que se codicia es la felicidad del otro.
¿Cuántas veces hasta nos retorcemos de ver felices a otros? Hay casos en los cuales van juntos la codicia con la envidia. Ver a alguien feliz, ¿cuántas veces nos quita la paz interior? Estoy codiciando esa felicidad. Estoy queriendo tener la felicidad del otro, tenerla yo. Empiezan las preguntas, ¿y por qué yo no lo consigo? ¿Por qué yo no consigo esa felicidad? A esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿Qué hago yo? ¿O qué no hago yo para ser feliz? Si codicio la felicidad del otro, es porque no tengo mi propia felicidad. Igual que en lo material, mientras siga multiplicando mi codicia por la felicidad del otro, no voy a descubrir cuál es el camino de mi propia felicidad. Siempre voy a querer la del otro. Nunca me voy a conformar con la mía. A veces codiciamos también la fe del otro o de los otros. ¿Cómo codiciamos la vida interior que tiene el otro? ¿Cómo queremos arrancársela para tenerla yo? Pasa hasta con los mismos santos. ¿Y por qué este llegó a los altares y yo no? Porque nunca me respondí que todos estamos llamados a la santidad. Esto no me lo respondí yo. No hay algunos que están llamados a la santidad y otros no. Pero esto lo tengo que descubrir yo. ¿Cuál es mi camino de santidad? No se lo puedo arrancar al otro y pasármelo a mí. ¿Cuántas veces codiciamos el buen carácter que tiene el otro? Por ejemplo, seguimos. ¿Cómo este tipo, cómo esta mujer puede estar siempre sonriente, sin falsear? ¿Cómo es que cómo hace para despertarse contento? Y entonces busco codiciarlo, que no es lo mismo que imitarlo. Recordemos que la codicia implica siempre un malestar interior. Lo recalco y lo remarco. Un no querer entenderlo. ¿Cómo tiene buen carácter? O el otro, ¿cómo es permanentemente positivo? ¿Cómo siempre busca encontrarle la solución a cada cosa que va sucediendo y no le pone un problema más al problema que existe? Y uno codicia esa capacidad de vivir tranquilo, de vivir en paz que tiene el otro. ¿Cómo codicia uno las amistades del otro? ¿Qué tiene el otro que yo no tenga? ¿Por qué lo quieren al otro? Después veremos cómo todo esto, estas preguntas que uno se va haciendo, van embarrando tanto el interior de uno
que después viene la acción mala, porque la codicia no queda solamente en el interior de uno, lo cual ya es gravísimo, sino que la codicia va a buscar cómo quitarle al otro las cosas que tiene como valores. Tantas cosas que uno puede ir descubriendo que va codiciando del otro, que va también envidiando del otro. Ahora vamos a ver los ejemplos. Síganlo aumentando ustedes. Yo tiré 3 o 4 que son los más cotidianos, pero hay tantas cosas. La intelectualidad del otro, la actitud de servicio del otro, infinitas. Podemos hablar de todas las cosas del otro que podemos codiciar. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué codiciamos. Codiciamos fundamentalmente porque no valoramos, porque no tenemos claro nuestros propios dones. Codiciamos porque no nos conocemos a nosotros mismos, por eso codiciamos. También lo que los textos tienen que ver. La envidia de uno y el otro que escondió su talento. No conocía los valores que tenía ese talento. Codiciamos porque siempre en el fondo estamos disconformes. No hay nada que nos venga bien. Codiciamos porque no aceptamos lo que tenemos ni aceptamos lo que somos ahora. Codiciamos porque ahora y aquí y en este momento quiero ser perfecto. No puede ser que el otro tenga tantas cosas y yo no tenga nada. Codiciamos porque comparamos. Y todos sabemos que toda comparación es ingrata, es injusta, es no valedera. Toda comparación, cualquier comparación. Porque si comparo lo mío, material o espiritual, con lo del otro, y creo que lo del otro es superior. No, si lo del otro es del otro. Aquí está el tema. La aceptación de mí mismo pasa por saber que yo soy que yo no soy el otro, y que cualquier cosa que del otro quiero incorporar, salvo imitar, no va a ser nunca mío. Será robado desde la codicia, será robado, aunque nunca le toque nada. Estoy robando al otro. O casi siempre que comparo, salgo perdiendo. Porque siempre en el otro voy a encontrar más cosas positivas que en mí mismo. Codicia, porque quiere ser propietario de todo. En el fondo, cuando codiciamos, es porque somos imperialistas. Todo tiene que ser mío. O por lo menos lo que el otro tiene, lo tengo que tener yo también. Todo. Codiciar, como decía antes, en el fondo es vivir en una envidia permanente.
es el que envidia. Primero de todo es el inseguro. Necesito lo del otro, hasta apropiarme del otro mismo, para yo sentirme seguro. Envidia el que no mira para adentro. Por consiguiente, el que no mira para adentro, no mira la obra de Dios hecha en mí. Cada uno de nosotros somos obra exclusiva de Dios. Si yo me miro para adentro y me siento obra de Dios, no tengo nada que envidiar, no tengo nada que codiciar, porque para mí, lo mío ya está en camino de perfección. Lo mío. Si envidio, lo mío siempre está en un camino de imperfección. Nunca está terminado. Eso, que tener presente que Dios nos dio a todos todo. Cada uno de nosotros va asumiendo como propio aquello que necesita. No se puede tener, ni querer, ni vivir todo, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Sí, todo es mío. De ese todo que Dios me da, voy tomando lo que puedo ir recibiendo. Consecuencias me trae el codiciar los bienes ajenos. La primera es que nunca logre nada. Y es muy sencillo, es una deducción. Si yo estoy codiciando los bienes en general del otro, nunca logro nada, porque siempre lo del otro me va a estar ahogando, porque no es mío. Entonces me quedo con nada. Me quedo con nada. Me quedo solo, en una soledad absoluta. Si yo no descubro, y lo repito miles de veces porque aquí están los textos que leímos, si yo no descubro mis propias cosas, mis propias virtudes, que las tengo para crecer, y me importa lo que tiene el otro, sigo siendo como los niños, que en todo minuto y en todo tiempo quieren todo. No he crecido y no voy a crecer si no miro mis propias cosas y mis propias virtudes. ¿Cuáles son esos talentos que Dios me dio? Y si alguno de nosotros tiene un solo talento, cosa que no existe eso, pero si existiera, de tener un solo talento, es porque ese solo talento es el que Dios me dio para que me alcance para vivir hasta la vida eterna. Porque no hay diferencia entre 5 talentos, 10 talentos y un talento, porque a cada uno nos dio aquello que necesitamos para vivir. No más, no más. Segundo, ese no lograr nada me lleva, por lógica, a tener un espíritu amargo. ¿Quién puede sentirse y vivir feliz si estoy creyéndome constantemente que no tengo nada ni soy nadie? Usted me dirán que estoy exagerando.
Pero muchas cosas, no todo, pero muchas cosas las vivimos así. Vive envidiando, codiciando. Tiene un casi constante sentido de frustración. Es terrible nunca sentir ni vivir que ha logrado nada o que no llega. Nunca llega. Y nunca llega porque siempre hay otra figura y no la propia figura. La frustración es eso. No logro lo que el otro logró. No tengo por qué lograr lo que el otro logró. No tengo por qué lograrlo. Otra de las consecuencias es no valorar, parece repetitivo, pero acá se agrega algo más, no valorar lo que Dios puede hacer, no solamente lo que hizo en mí, sino lo que puede hacer. La Virgen tiene esa humildad de cantar, mi alma canta la grandeza del Señor porque hizo en mí, ahí está, maravillas. Y después Cristo le dice a los apóstoles, han visto muchas obras que yo he hecho, pero ustedes pueden hacer mucho más todavía, más que Cristo podemos hacer. Esto es palabra de Cristo, no es palabra mía. Y podemos hacer muchas más cosas que Cristo. ¿Cuántos? Voy a poner un solo ejemplo. Digo, ¿a cuántas personas curó Jesucristo en su vida humana? No hablemos de su vida divina como Hijo de Dios y de la parte de la Trinidad. ¿Cuántas? ¿A cuánta gente curó? 20, 30, 50 habrá sido. En el Evangelio, ¿cuántas hay? ¿Sí? Y eso que era Jesucristo. ¿A cuántas personas en la historia salvó Sabín? Mucho más que Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Si este personaje, a quien tenemos que agradecerle los milagros que ha hecho en este mundo, no se hubiese valorado a sí mismo y hubiese dicho, no, pero esto que hizo Jesucristo yo no lo puedo hacer nunca, Sabín hubiese hecho algo. Estaría envidiando, estaría codiciando lo que hizo Jesucristo. Y lo que hizo Jesucristo es muy poquito. Es muy poquito. ¿Se dan cuenta? Ah, pero tengo que hacer lo mismo que... No, tengo que tener la misma actitud de Jesucristo, no hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Porque nosotros estamos llamados a hacer mucho más que Jesucristo. Quedo nada más con hacer, hasta la cantidad de milagros que hizo Jesucristo. Si yo me quedo como misionero, tengo que ser así, absolutamente coherente, perfecto, como era Jesucristo en su misión. Ninguno de nosotros seremos misioneros nunca. Porque cada uno es desde aquello que le dio Dios. Nos tiene que alcanzar aquello que nos dio Dios. Esto no lo podemos perder de vista. Que nos trae el codiciar los bienes del otro es el resentimiento. Algo ya lo adelanté antes. Pero es bueno remarcarlo como una consecuencia de la codicia o de la envidia. El resentimiento es ese dolor interior que me produce el bien del otro. Fíjense lo que dije. Es ese dolor interior que me produce el bien del otro. Es esa bronca constante de que por compararme con el otro yo no lo puedo lograr. Y no lo voy a lograr.
Por supuesto que siempre el resentimiento, si uno no se convierte del resentimiento, de ese dolor interior que me produce el bien del otro, si no le doy la vuelta a esto necesariamente me va a llevar a destruirlo al otro. Porque como no puedo conseguirlo del otro, tengo que destruirlo al otro. Y a esto es pan cotidiano. ¿Por qué no agarramos los diarios, escuchamos un poco la radio, un poco vemos la televisión? Poquito, no mucho, si no nos enfermamos. Pero este es el gran valor de los medios de comunicación de hoy. Descubrir cómo lo puedo destruir al otro y no cómo podemos construir con lo del otro. Entonces, como estoy resentido, estoy dolido, porque yo no llegué a tal cosa, ojo que esto también pasa dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Como yo no logré, entonces tengo que destruirlo. Tengo que destruirlo. Y buscaré todas las artimañas, hasta las más santas. Rezaré para que el otro se convierta, porque no puede ser tan bueno, porque no puede tener tantas virtudes. Señor, haz que peque. Pero el resentimiento es tan ciego que ni siquiera me hace ver que ese otro que yo estoy envidiando, ese hombre también está pecando. Así que no recemos para que peque, o para que se equivoque, o para que meta la pata, porque a ver cuándo lo agarramos en una grande o en una chiquitita simplemente. No, seamos inteligentes, por lo menos pensemos, aunque no lo sintamos, no lo vivamos interiormente, pensemos que por la naturaleza humana, ese otro a quien yo envidio o a quien yo codicio, ese hombre también cae, peca, se equivoca. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, el justo, ¿escucharon bien? Cae 9 veces por día. El justo. Así que, ¿qué voy a envidiar del otro? Si lo que mejor tenemos en común es que somos pecadores. Esto es bien común. Unos con un pecado y otros con otros. Lo que pasa es que generalmente el resentido califica. Este pecado es 10. El otro pecado que es mío y que no es 2. No, califiquemos. Todos los pecados son 10. Cualquiera. Si es pecado. Pero como Dios no es un resentido, y Dios lo que está buscando instantáneamente es que yo me convierta y viva, me da la posibilidad del perdón, instantánea. ¿Saben por qué? Porque no es resentido. Porque no es resentido. Termino este punto de las consecuencias diciendo esto. Cuando el resentimiento destruye al otro, ojo a esto, me está destruyendo a mí. Cuando yo destruyo a alguien, el único que se destruye es uno. Ojo que el resentimiento es absolutamente traicionero. Ataca a quien fabrica el resentimiento y al quien obra, por supuesto, en función de ese resentimiento. Y por último, vamos a ver cómo lo superamos,
aquella codicia que tengamos o aquella envidia que tengamos. Vuelvan a recordar los textos. Cuando hablábamos del resentimiento, ¿se acuerdan cuál fue la reacción de los que cobraron? ¿Cómo? ¿Cómo a este que acaba de llegar le pagar lo mismo? Y entonces le contesta, pero fíjense con qué simplicidad que se le responde a un resentido. Escúchame, ¿yo fui injusto con vos? No. Y entonces, si yo quiero ser bueno, ¿por qué no me lo permitís? Es el texto. Por eso les digo, tengan siempre presentes los dos textos de hoy. Entonces, ¿cómo los superamos? Habrá miles. En alguno de los casos tendrá que ser una terapia urgente, más que una vida espiritual. No, en serio esto. No lo arreglemos con rezar esto, porque este tema no se arregla solo con rezar. El rezo, la oración, ayuda, no soluciona. Ayuda, no soluciona. Primero, insisto, lo que ya repetí en casi toda la charla, descubrir, ver con claridad la obra de Dios en mí. No importa si son 5, si son 3 o si es un talento. No importa cuántos. Importa que en mí hizo maravillas. Esto, porque nos salvó. Esta es la maravilla. Esta es la maravilla. Valorar la obra que hizo Dios en mí. Segundo, valorar todo lo que tengo y lo que soy. Ya, esto es también para los ateos. Ni siquiera hay que ver la obra de Dios, sino valorar lo que uno tiene y lo que uno es. ¿Cuántas veces oímos esta frase? Ahora que no tengo tal cosa, o ahora que no tengo tal persona, ay, cómo siento la ausencia. Pero le hiciste la vida imposible mientras vivía. Tener presente la bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu, porque tendrán el reino de los cielos. Tendrán el reino de los cielos. Felices los pobres de espíritu. Entonces, ¿cuál es la pobreza que hay que aceptar? Con esto voy terminando. ¿Cuál es la pobreza que hay que aceptar? Primero, que no tengo todo, porque somos limitados. Nace de la propia limitación. Cuando uno acepta la propia limitación, sabe que no tiene todo. Segundo, y esto es más importante todavía, saber que no puedo todo, aun cuando lo tenga, no puedo todo. No puedo, por ejemplo, ser un santo sin pecado. No existe, no se puede. No se puede. Y no se puede ser rico con los bienes materiales del otro. No se puede. Omnipotencia es la madre de la codicia. Quiero todo, puedo todo. La omnipotencia es la madre de la codicia. Y tercero, la pobreza implica que nos necesitamos entre todos. Si con el resentimiento de la codicia o de la envidia destruyo a alguien, a ese ya no lo tengo a favor mío. Ya somos uno menos. Y la salvación fue para todos.
no puedo excluir a nadie. Nos necesitamos entre todos para que sigamos descubriendo, bueno, qué codilla tenemos cada uno, pero termino haciendo la propuesta de que sigamos descubriendo el camino de Jesucristo, mejor dicho, sigamos descubriendo a Cristo, que Él sí hizo su propia historia. Él se fue descubriendo quién era y qué hacía y qué tenía que hacer. Él asumió ser débil. ¿O se creen que no le daba bronca ser débil? Él aceptó que humanamente no podía todo. Él aceptó que humanamente no podía aceptar la cruz sin la ayuda de Dios. No quería. Si es posible que pase de mí este cáliz. Cristo es el prototipo del equilibrio porque aceptó su limitación. Aceptó que era un hombre débil y que necesitaba de los demás. Veamos en casa todo esto, a ver dónde a cada uno de nosotros le aprieta el zapato. Costó mucho preparar este tema. Lo preparé muy rápido, hace una semana. Lo fui corrigiendo 20 veces. Y en el fondo, como fui encontrando mis propias fallas, tenía que ir corrigiéndolo. Y a veces quería hacerlo mucho más suave, porque quien se estaba castigando era yo. Entonces, esto hay que masticarlo, Es duro porque yo creo que en el fondo no es solamente porque no seamos virtuosos, sino eso que repito tantas veces yo, porque no somos inteligentes, porque no usamos la razón. Porque la inmensa mayoría de estas cosas se manejan con la razón, ni siquiera con lo virtuoso. Lo virtuoso se agrega a la razón, porque cuando uno razona, simplemente esto es del otro y esto es mío, y yo con lo mío tengo que saber cómo vivirlo inteligentemente, ya se soluciona por lo menos el 80% del problema. Después el otro 20% se soluciona con la vida espiritual. Creciendo, en vez de codiciar, valorar.